¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quiebra a un ser humano? No es el hambre, no es el frío, ni siquiera es el dolor físico. Es algo mucho más silencioso, mucho más brutal. Es el peso insoportable de no poder decir una sola palabra cuando más lo necesitas. Y hoy quiero que pienses conmigo en algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder del silencio. Vamos a adentrarnos en uno de los secretos más perturbadores de la historia, el voto de silencio de los caballeros templarios. Estos guerreros, considerados los más feroces de la Edad Media, temían más al silencio que a cualquier batalla. Antes de continuar, si este tema te está atrapando tanto como a mí, suscríbete a Mentes Blindadas porque aquí revelamos las verdades psicológicas más profundas de la historia. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, me encanta saber que esta comunidad crece en cada rincón del mundo. Ahora, imagina esto por un momento. Eres un joven de 18 o 20 años, has dejado atrás tu familia, tu tierra, todo lo que conocías. Entras a la Orden del Temple con la promesa de convertirte en un guerrero de élite, un defensor de la fe. Pero el primer día, antes de que te entreguen tu armadura blanca con la cruz roja, antes de que te enseñen a blandir una espada, te obligan a hacer un voto. No es solo un voto de castidad o de pobreza, es el voto de silencio. Y este voto no es simbólico, es literal, es medido, es controlado hasta el último segundo. Solo 20 minutos al día. 20 minutos para hablar con tus hermanos, para confesar tus miedos, para compartir tus pensamientos. El resto del tiempo, absoluto silencio. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque la pregunta que nadie se hace es, ¿por qué? Los templarios no eran monjes contemplativos encerrados en monasterios tranquilos. Eran soldados de combate que enfrentaban la muerte cada día en las cruzadas, luchaban contra ejércitos sarracenos, protegían peregrinos en rutas peligrosas, defendían fortalezas bajo asedio. Vivían en el caos, en la violencia constante, en el miedo permanente. Entonces, ¿por qué imponerles una regla tan extrema como el silencio casi absoluto? Aquí es donde la psicología profunda entra en juego. Según las investigaciones de historiadores como Malcolm Barber y Helen Nicholson, el silencio no era un castigo, era una herramienta de ingeniería mental. Los fundadores de la orden, especialmente bajo la regla de San Bernardo de Claraval, entendieron algo que la neurociencia moderna apenas está confirmando. El control de la palabra es el control de la mente. Cuando obligas a un ser humano a guardar silencio durante horas, días, semanas, años, algo fundamental cambia en su estructura psicológica. Carl Jung habló de esto en su concepto de la sombra. Esos pensamientos, emociones y deseos que reprimimos porque la sociedad nos obliga a callarlos. Pero en el caso de los templarios no era solo la sombra lo que se callaba, era todo. La alegría, el miedo, la duda, la rabia. Todo quedaba atrapado dentro, fermentando en un silencio que se volvía denso, casi físico, y esa presión interna los transformaba. Los convertía en algo distinto a un hombre común. Los volvía inmunes a la distracción, al pánico, a la debilidad emocional. Porque cuando no puedes hablar, aprendes a observar. Cuando no puedes quejarte, aprendes a resistir. Cuando no puedes pedir ayuda, aprendes a confiar solo en ti mismo y en Dios. Pero aquí está la parte que más me perturba. Los registros históricos de la orden revelan que muchos novicios abandonaban antes de completar su primer año, no por el combate, no por las privaciones físicas, sino por el silencio. Algunos documentos de la época describen a jóvenes que literalmente enloquecían al tercer o cuarto mes de voto. Empezaban a hablar solos, a susurrar oraciones sin parar, a gritar en sueños. El cerebro humano no está diseñado para el aislamiento verbal extremo. Necesitamos la palabra para procesar nuestras emociones, para darle sentido al caos interior. Sin ella, ese caos crece y crece hasta que explota. Y los templarios lo sabían. Por eso el voto de silencio era la primera prueba, la más dura, la más reveladora. Si sobrevivías al silencio, podías sobrevivir a cualquier cosa. Ahora piensa en esto. ¿Qué clase de hombre emerge después de años de vivir en silencio casi total? No un hombre roto, todo lo contrario, un hombre con una claridad mental aterradora. Un guerrero que puede entrar en batalla sin que el miedo lo paralice.
porque ya enfrentó algo peor que la muerte. Enfrentó su propia mente en el vacío absoluto del silencio. Los cronistas musulmanes de las cruzadas describían a los templarios como guerreros sin rostro, sin voz, sin emociones visibles. Luchaban con una precisión mecánica, sin gritar, sin dudar, sin retroceder. Y eso los volvía aterradores, porque no parecían humanos, parecían algo más. Entonces, ¿qué nos enseña esto hoy? Que el silencio no es ausencia, el silencio es presencia, es poder concentrado, es la herramienta más brutal de transformación psicológica que existe. Los templarios lo entendieron hace 800 años, y nosotros apenas estamos redescubriendo esa verdad. En el próximo capítulo vamos a desmenuzar esos 20 minutos. ¿Cuándo podían hablar? ¿Con quién? ¿Sobre qué temas? ¿Y qué pasaba si rompías la regla? Porque te voy a contar un secreto. Los castigos por romper el silencio eran tan despiadados que algunos preferían morir antes que enfrentarlos. 20 minutos. Solo 20 minutos al día para usar tu voz. Para algunos de ustedes eso suena como una eternidad de silencio. Para otros quizás suena manejable. Pero déjame contarte exactamente cómo funcionaban esos 20 minutos en la vida de un templario, y vas a entender por qué esta regla era más sofisticada, más brutal y más estratégica de lo que cualquiera podría imaginar. Porque no se trataba de 20 minutos libres para hablar de lo que quisieras, cuando quisieras, con quien quisieras. No, cada segundo estaba medido, controlado, vigilado. Y romper esa estructura significaba enfrentar castigos que te voy a describir y que te van a dejar helado. Primero, ¿cuándo podían hablar los templarios? La regla de la orden establecía 3 momentos específicos. El primero era durante el capítulo, la reunión semanal donde se discutían asuntos de la orden, se confesaban faltas y se tomaban decisiones estratégicas. Aquí, los caballeros podían hablar, pero solo cuando se les concedía la palabra. El segundo momento era durante las comidas comunitarias, específicamente en la cena. Pero aquí está el detalle. Solo podían hablar para pedir lo estrictamente necesario: sal, pan, agua. Conversaciones triviales estaban prohibidas. Y el tercer momento, el más humano de todos, era una breve ventana de tiempo después de completas, la última oración del día, donde se permitía una conversación limitada entre hermanos. En total, si sumamos estos momentos y restamos los silencios forzados, llegamos a esos 20 minutos diarios, algunos días menos, nunca más. Ahora, ¿con quién podían hablar? Aquí la orden era implacable en su jerarquía. Un caballero solo podía dirigirse a otro caballero de su mismo rango o superior con permiso explícito. Los sargentos, que eran soldados de menor rango, tenían aún menos privilegios de palabra. Y los novicios, los que recién entraban, vivían en un silencio casi total durante su primer año, salvo para responder preguntas directas de sus superiores. Esto creaba algo fascinante desde la perspectiva psicológica, una pirámide de poder basada en el control de la voz. Quien podía hablar más tenía más poder, quien debía callar más estaba en proceso de transformación. Otto Kernberg, el psicoanalista experto en estructuras de personalidad, describe algo similar en organizaciones totalitarias. El control del discurso es el control de la identidad. ¿Y sobre qué podían hablar? Este es el punto donde la regla se vuelve verdaderamente opresiva. Las conversaciones permitidas se limitaban a 3 categorías: asuntos militares y logísticos de la orden, confesión de faltas o dudas espirituales dirigidas al capellán o al maestre y peticiones de necesidades básicas. Todo lo demás estaba prohibido. No podías hablar de tu familia, de tu pasado, de tus sueños, de tus miedos personales. No podías bromear, no podías quejarte, no podías filosofar sobre la vida. La palabra solo existía para servir a la orden y a Dios. Tu yo individual, tus pensamientos privados, tus emociones, todo eso debía permanecer sepultado en el silencio. Y esto es devastador, porque como dice Heinz Kohut en su teoría del self, el ser humano construye su identidad a través del diálogo con otros. Sin ese diálogo, el yo empieza a disolverse. Pero ahora viene lo que te prometí, los castigos. Y aquí es donde la orden revelaba su naturaleza implacable. Romper el voto de silencio no era una falta menor, era una traición.
Los registros de los juicios internos de la orden documentan castigos que iban desde la penitencia pública hasta la expulsión permanente. El castigo más común era la flagelación ritual frente a toda la comunidad. El hermano que había hablado fuera de los momentos permitidos debía arrodillarse, desnudo de la cintura para arriba, mientras otro caballero lo azotaba. Pero no era el dolor físico lo que quebraba a los hombres. Era la humillación. Era ver en los ojos de tus hermanos la decepción, el juicio, la confirmación de que habías fallado. Para faltas más graves, como hablar en contra de la orden o revelar secretos internos, el castigo era la prisión dentro de la propia fortaleza. Imagina esto: eres encerrado en una celda de piedra, completamente solo, sin luz natural, alimentado con pan y agua durante semanas o meses. Y aquí está la ironía brutal. El castigo por romper el silencio era más silencio, pero un silencio aún más profundo, más oscuro, más destructivo. Porque ahora no solo no podías hablar, tampoco podías ver, ni moverte libremente, ni sentir la presencia de otros seres humanos. Era el aislamiento total. Y los pocos registros que tenemos de hermanos que sobrevivieron a este castigo describen a hombres cambiados para siempre. Algunos emergían más fuertes, más disciplinados, más entregados a la orden. Otros salían rotos, con la mirada vacía, incapaces de reconectarse con la realidad. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo. ¿Por qué una orden tan poderosa, tan organizada, tan militarmente efectiva, necesitaba ser tan brutal con el silencio? Porque el silencio no era solo una regla. Era el cimiento sobre el cual se construía todo lo demás. Si un templario podía controlar su lengua, podía controlar su miedo. Si podía soportar el silencio, podía soportar la tortura enemiga. Si podía vivir años sin expresar sus emociones, podía matar sin dudar. El voto de silencio era, en esencia, un programa de despersonalización, un método para borrar al hombre individual y crear al soldado perfecto. Y funcionaba. Funcionaba con una efectividad aterradora. En el próximo capítulo vamos a entrar en la neurociencia de todo esto. Vamos a descubrir qué sucede literalmente en tu cerebro cuando vives años en silencio extremo. ¿Cómo cambian tus neuronas? ¿Cómo se altera tu percepción del dolor, del miedo, de la muerte? Porque lo que los templarios lograban con su voto de silencio no era solo disciplina externa, era una transformación neurológica profunda. Y eso es lo que los hacía invencibles. Ahora viene la parte que más me fascina de toda esta historia, porque los templarios no sabían nada de neurociencia, no tenían resonancias magnéticas, no conocían términos como neuroplasticidad o cortisol, pero sabían algo que la ciencia moderna está apenas confirmando: el silencio extremo cambia físicamente tu cerebro, y no de cualquier manera. Lo transforma de formas que te vuelven capaz de cosas que una persona normal jamás podría soportar. Hoy vamos a entrar en la mente de un templario desde la perspectiva científica, y te voy a mostrar exactamente qué le sucedía a su cerebro después de años viviendo en ese silencio casi absoluto. Empecemos con algo fundamental: el lenguaje y el cerebro. Cuando hablas, no solo mueves tu boca, activas múltiples regiones cerebrales simultáneamente. El área de Broca para la producción del habla, el área de Wernicke para la comprensión, la corteza prefrontal para organizar tus pensamientos, el sistema límbico para darle carga emocional a tus palabras. Hablar es uno de los procesos neurológicos más complejos que realizamos. Y cuando suprimes el habla durante periodos prolongados, estas regiones empiezan a reorganizarse. Estudios recientes con monjes budistas que practican silencio prolongado muestran algo fascinante. Su materia gris en la ínsula anterior, la región asociada con la conciencia interoceptiva, aumenta significativamente. En palabras simples, se vuelven hipersensibles a sus propias sensaciones internas. Pueden detectar cambios en su ritmo cardíaco, en su respiración, en su temperatura corporal con una precisión casi sobrehumana. Ahora piensa qué significa esto en un campo de batalla. Un templario que ha vivido años en silencio no necesita que le digan que está en peligro. Su cuerpo se lo grita desde adentro con una claridad absoluta. Puede sentir la adrenalina subiendo antes de que su mente consciente procese la amenaza. Puede controlar su respiración en medio del caos porque lleva años observando cada inhalación, cada exhalación, sin la distracción del lenguaje.
Esto no es misticismo, es neurología pura. El silencio forzado entrena al cerebro para volverse hacia adentro, para convertir al cuerpo en un instrumento de información constante, y en combate esa información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero hay algo más profundo, más perturbador. Cuando vives en silencio, tu relación con el miedo cambia radicalmente. Joseph Ledoux, neurocientífico especializado en el miedo, explica que el miedo tiene dos rutas en el cerebro: la ruta rápida, que va directo a la amígdala y genera la respuesta de lucha o huida, y la ruta lenta, que pasa por la corteza prefrontal y te permite evaluar racionalmente el peligro. En una persona normal, estas rutas están constantemente interferidas por el ruido mental, por el diálogo interno, por las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Pero en un templario en silencio perpetuo, ese diálogo interno eventualmente se desvanece. Y cuando eso sucede, el miedo pierde su poder narrativo. Ya no puedes decirte a ti mismo historias aterradoras sobre lo que podría pasar. Solo existe el momento presente, la sensación pura del miedo sin la amplificación del lenguaje. Y aquí está lo brutal. Esto convertía a los templarios en guerreros que podían funcionar en estados de terror extremo sin paralizarse. Los cronistas de las cruzadas describen escenas donde caballeros templarios continuaban luchando con flechas clavadas en sus cuerpos, con heridas mortales sangrando, sin gritar, sin retroceder. Y durante siglos esto se atribuyó a fanatismo religioso o a valentía sobrenatural. Pero la neurociencia nos da otra explicación. Su cerebro había sido reconfigurado por años de silencio. La conexión entre el dolor físico y la respuesta emocional al dolor estaba debilitada. Podían observar su propio sufrimiento con una distancia casi clínica porque habían pasado años observando cada sensación interna sin poder expresarla verbalmente. Ahora hablemos del cortisol, la hormona del estrés. En condiciones normales, cuando enfrentas una situación estresante, tu cuerpo libera cortisol. Si ese estrés es crónico, los niveles de cortisol permanecen elevados, lo que deteriora tu memoria, debilita tu sistema inmune, te vuelve ansioso y depresivo. Pero estudios con personas que practican meditación silenciosa prolongada muestran algo sorprendente. Sus niveles basales de cortisol disminuyen dramáticamente. Su cuerpo aprende a no reaccionar con pánico ante cada estímulo estresante, y después de años de silencio, un templario literalmente tenía un sistema de estrés reconfigurado. Podía entrar en batalla, ver la muerte alrededor, sentir el caos, y su cuerpo no desencadenaba la cascada de cortisol que paraliza a un soldado común. Esto no los hacía insensibles, los hacía funcionalmente superiores bajo presión extrema. Pero también había un costo, porque el cerebro humano no está diseñado para funcionar en aislamiento verbal permanente. Necesitamos el lenguaje para regular nuestras emociones, para darle sentido a nuestras experiencias, para conectarnos con otros. Sin eso, algunas regiones cerebrales empiezan a atrofiarse. La corteza prefrontal ventromedial, crucial para la empatía y la conexión social, muestra menor activación en personas sometidas a aislamiento prolongado. Y esto explica algo que los historiadores han documentado. Muchos templarios veteranos, después de décadas en la orden, mostraban una frialdad emocional inquietante. No podían reintegrarse a la vida civil. No sabían cómo relacionarse con personas fuera de la estructura militar. El silencio los había transformado en máquinas de guerra, pero también los había desconectado de su humanidad básica. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de entrenamiento que, sin saberlo, aplicaba principios de neuroplasticidad extrema. El voto de silencio no era solo una regla religiosa, era un protocolo de modificación cerebral. Los templarios se convirtieron en los primeros supersoldados de la historia no por su armadura o sus tácticas, sino por lo que el silencio hizo con sus cerebros. Los volvió capaces de percibir el peligro antes que otros, de funcionar bajo terror extremo, de ignorar el dolor, de suprimir el pánico. Pero también los volvió menos humanos, menos capaces de sentir conexión, menos equipados para vivir en paz. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Cuánto de tu vida pasas en verdadero silencio? No con música de fondo, no con la televisión encendida, no revisando tu teléfono. Silencio real. Porque tu cerebro también puede transformarse, no al nivel de un templario, pero sí lo suficiente como para recuperar claridad.
para reconectar con tus sensaciones internas, para reducir tu ansiedad crónica. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Y en el próximo capítulo te voy a mostrar cómo los templarios desarrollaron todo un lenguaje secreto para sobrevivir sin palabras. Ahora llegamos a la parte más oscura de esta historia, porque no todos los templarios sobrevivían intactos al voto de silencio. No todos emergían como guerreros mentalmente superiores. Algunos se quebraban, y cuando un hombre entrenado para la guerra, disciplinado hasta el extremo, se quiebra mentalmente, el resultado es aterrador. Los archivos de la Orden, esos documentos que sobrevivieron a las purgas y a los siglos, revelan casos de hermanos que enloquecieron, que se automutilaron, que huyeron aterrorizados en mitad de la noche. Y hoy vamos a hablar de eso, porque necesitas entender que el silencio extremo no es solo transformador, también puede ser letal para la psique humana. El primer caso documentado que quiero compartir contigo data del año 1237, en la fortaleza de Chastelblanc, en Siria. Un caballero llamado Guillem de Montpellier llevaba 6 años en la orden cuando sus hermanos empezaron a notar comportamientos extraños. Guillem comenzó a hablar solo durante las horas de silencio obligatorio, susurrando conversaciones completas con personas invisibles. Al principio, los hermanos pensaron que estaba rezando, pero pronto quedó claro que estaba teniendo diálogos complejos, discusiones, incluso peleas verbales con voces que solo él escuchaba. El maestre ordenó su aislamiento, pensando que era posesión demoníaca. Pero Guillem no estaba poseído. Su cerebro, después de años reprimiendo el impulso de hablar, había creado sus propios interlocutores, lo que la psicología moderna llama alucinaciones auditivas provocadas por privación sensorial extrema. Desde la perspectiva del psicoanálisis, Carl Jung hablaría de la irrupción de la sombra, de esos aspectos reprimidos de la personalidad que explotan cuando la conciencia ya no puede contenerlos. Guillem no estaba loco en el sentido clásico. Su mente estaba intentando desesperadamente mantener la cordura a través de la ilusión del diálogo. Porque el cerebro humano necesita procesar sus pensamientos verbalmente, necesita escuchar su propia voz aunque sea interna, y cuando suprimes eso durante años, la mente empieza a fabricar voces propias para llenar el vacío. Es un mecanismo de supervivencia que se convierte en su propia tortura. Guillem terminó sus días en una celda de aislamiento, muriendo solo, todavía susurrando a sus fantasmas invisibles. Pero las alucinaciones auditivas no eran el único síntoma. Algunos hermanos desarrollaban lo que hoy llamaríamos mutismo selectivo extremo. Después de años de silencio forzado, perdían literalmente la capacidad de hablar incluso cuando se les permitía. Sus cuerdas vocales funcionaban, su cerebro comprendía el lenguaje, pero algo fundamental se había roto en la conexión entre el pensamiento y la palabra. Un caso registrado en 1261 describe a un sargento que, tras 8 años en la orden, fue liberado de su voto para testificar en un juicio interno. Abrió la boca, intentó hablar y solo emitió sonidos guturales ininteligibles. Lloró de frustración mientras sus labios se movían sin producir palabras. El silencio lo había consumido tan profundamente que su identidad verbal había desaparecido. Otros casos son aún más perturbadores. Hay registros de automutilación deliberada relacionada directamente con el voto de silencio. Hermanos que se cortaban la lengua parcialmente, no para suicidarse, sino como un acto simbólico de rendición total ante la regla. Como si quisieran decir, si no puedo usar mi lengua, que desaparezca por completo. Otto Kernberg describiría esto como una identificación patológica con el agresor, donde la víctima internaliza tan profundamente la opresión que se convierte en su propio verdugo. Estos hombres no solo aceptaban el silencio, lo hacían permanente en sus propios cuerpos. Era una confesión silenciosa de que el voto había ganado, de que ya no eran dueños de sí mismos. Y luego estaban los desertores. No todos los que abandonaban la orden lo hacían por cobardía o desilusión con la fe. Algunos huían porque el silencio los estaba matando desde adentro. Los testimonios de templarios fugitivos interrogados por la Inquisición revelan un patrón. Después de cierto punto, generalmente entre el 5º y 7º año, algunos hermanos empezaban a sentir que estaban desapareciendo. Describían la sensación de que su yo,
Su identidad se estaba disolviendo en el silencio como sal en agua. Ya no sabían quiénes eran sin sus palabras, ya no podían recordar el sonido de su propia voz interior. Era un pánico existencial tan profundo que preferían la excomunión, el deshonor, incluso la muerte, antes que continuar en ese vacío. Desde la neurociencia, esto tiene sentido. Estudios con prisioneros en aislamiento prolongado muestran que la falta de interacción verbal causa atrofia en regiones cerebrales asociadas con la identidad y la memoria autobiográfica. Tu sentido del yo se construye y se mantiene a través de narrativas que te cuentas a ti mismo y a otros. Soy quien soy porque recuerdo mi historia y puedo contarla. Pero si no puedes contar tu historia, si no puedes siquiera pensarla en palabras, ¿quién eres? Los templarios que enloquecían estaban experimentando una desintegración literal de su identidad. No era debilidad, era una consecuencia neurológica inevitable del silencio extremo prolongado. Pero aquí está lo más brutal. La Orden sabía esto. Los líderes templarios documentaban estos casos, los estudiaban, los catalogaban, y aún así mantenían el voto de silencio intacto, porque para ellos, los que sobrevivían mentalmente intactos valían la pena. Los que se quebraban eran bajas aceptables en el proceso de crear guerreros superiores. Era una selección artificial, despiadada, donde solo los más resilientes psicológicamente llegaban a ser verdaderos caballeros. Los demás eran descartados, olvidados, borrados de la historia oficial. Y eso te dice algo fundamental sobre la naturaleza de la Orden. No eran santos, eran ingenieros humanos que sacrificaban mentes individuales para construir una máquina de guerra colectiva. Entonces, ¿qué aprendemos de estos casos? Que el silencio tiene un límite, que puedes usar el silencio como herramienta de transformación, pero si lo llevas demasiado lejos, si lo conviertes en prisión perpetua, destruyes lo que intentabas fortalecer. Los templarios caminaban constantemente en esa línea entre la iluminación y la locura, entre la trascendencia y la aniquilación, y muchos caían del lado equivocado. En el próximo y último capítulo vamos a cerrar esta historia descubriendo cómo el legado del silencio templario sobrevivió hasta hoy, cómo sigue influyendo en la forma en que entendemos la disciplina mental, y qué puedes tú rescatar de esta verdad brutal sin caer en sus trampas. Llegamos al final de este viaje, pero la historia del silencio templario no termina con la disolución de la Orden en 1312. De hecho, apenas comienza, porque lo que los templarios descubrieron sobre el poder del silencio, sobre la transformación psicológica a través de la palabra suprimida, no murió con ellos. Se filtró, se adaptó, se transformó y llegó hasta nosotros de formas que probablemente nunca imaginaste. Hoy vamos a cerrar revelando cómo el legado del silencio templario sigue vivo, cómo influyó en tradiciones monásticas, en técnicas militares modernas, en prácticas de meditación contemporáneas y sobre todo, qué puedes tú aprender de esta verdad brutal sin destruirte en el proceso. Cuando la Orden del Temple fue oficialmente disuelta, muchos de sus caballeros supervivientes buscaron refugio en otras órdenes monásticas y militares. Los hospitalarios, los teutónicos, incluso algunas órdenes cistercienses recibieron a templarios fugitivos, y con ellos llegaron sus métodos, sus disciplinas, su comprensión profunda del silencio como herramienta de poder. Las reglas monásticas posteriores al siglo XIV muestran una influencia clara: periodos de silencio más largos, castigos más severos por romperlo, énfasis en la comunicación gestual durante horas canónicas. El silencio dejó de ser solo una práctica contemplativa para convertirse en un instrumento de formación del carácter. Los cartujos, por ejemplo, adoptaron un silencio casi perpetuo que recuerda peligrosamente al voto templario. Y no es coincidencia, varios de sus primeros miembros eran antiguos templarios. Pero el legado fue más allá de lo religioso. En el ámbito militar, las técnicas de comunicación silenciosa desarrolladas por los templarios influyeron directamente en la formación de unidades de élite siglos después. Los comandos británicos del siglo XX, los Navy SEALs estadounidenses, las fuerzas especiales de todo el mundo entrenan en sistemas de señales manuales, códigos gestuales y comunicación no verbal que son descendientes directos de aquellos códigos templarios. La capacidad de coordinar operaciones complejas sin emitir sonido, de mantener la disciplina mental bajo estrés extremo, de funcionar como una mente colectiva. Todo eso viene de la misma raíz.
Los militares modernos descubrieron lo mismo que los templarios sabían: el silencio no es debilidad, es ventaja táctica. En el mundo de la psicología y la meditación, el impacto es aún más profundo. Las técnicas de meditación vipassana, que exigen 10 días de silencio total, se popularizaron en Occidente en la segunda mitad del siglo XX. Aunque sus raíces son budistas, la estructura del retiro silencioso, la observación interna, la transformación neurológica a través de la privación verbal, todo eso resuena con el método templario. Investigadores como Jon Kabat-Zinn, pionero del mindfulness científico, han documentado los mismos efectos que describimos antes: reducción de cortisol, aumento de materia gris en la ínsula, mayor conciencia interoceptiva. Los templarios fueron los primeros experimentadores occidentales de estos principios, aunque los envolvieran en lenguaje religioso y militar. Pero aquí viene la pregunta fundamental: ¿qué puedes tú rescatar de todo esto sin caer en las trampas que destruyeron a tantos templarios? Porque la lección no es que debas someterte a silencio extremo durante años. La lección es que el silencio voluntario, dosificado, consciente, puede ser la herramienta más poderosa de autoconocimiento y fortaleza mental que existe. No necesitas 20 minutos de habla al día. Necesitas periodos deliberados de silencio en medio del ruido constante de tu vida moderna. Apaga el teléfono, cierra las redes sociales, siéntate en silencio real, aunque sea 10 minutos al día, y observa qué surge. Vas a descubrir pensamientos que no sabías que tenías, emociones que habías estado evadiendo, claridad que el ruido constante te robaba. Y aquí está la diferencia crucial entre tú y un templario. Tú tienes elección. Nadie te obliga al silencio. Puedes entrar y salir de él cuando necesites. Puedes usarlo como herramienta sin convertirlo en prisión. Los templarios no tenían esa libertad, y por eso algunos enloquecían. Pero tú sí la tienes. Puedes tomar lo mejor de su legado: la disciplina mental, la claridad, la reducción de la ansiedad, la capacidad de funcionar bajo presión, sin sacrificar tu identidad ni tu humanidad. El silencio debe servir a tu vida, no consumirla. Piensa en esto: vivimos en la era más ruidosa de la historia humana. Notificaciones constantes, conversaciones infinitas, información bombardeando tu cerebro cada segundo. Tu mente nunca descansa, nunca procesa, nunca integra. Estás en un estado perpetuo de reacción superficial, y eso te está debilitando más de lo que crees. Los templarios, con toda su brutalidad, entendieron algo esencial: la fuerza real viene del silencio interior, de esa capacidad de apagar el ruido externo y escuchar lo que realmente importa dentro de ti. No necesitas un voto monástico, solo necesitas la disciplina de crear espacios de silencio en tu día. Entonces, ¿cuál es el legado final del silencio templario? Que el poder verdadero no está en lo que dices, sino en lo que eliges callar. Que la transformación profunda no ocurre en el ruido, sino en el vacío. Que puedes entrenarte mentalmente para ser más fuerte, más claro, más resiliente, simplemente aprendiendo a estar en silencio sin miedo. Los templarios fueron extremos, fueron brutales, sacrificaron demasiado, pero también fueron pioneros de una verdad que la ciencia moderna apenas está validando: el silencio cambia tu cerebro, y si lo usas bien, te cambia para mejor. Así que te dejo con una pregunta final: ¿cuándo fue la última vez que estuviste en verdadero silencio? No dormido, no distraído, sino conscientemente en silencio, presente contigo mismo. Si no recuerdas la respuesta, ya sabes qué hacer. Y si este viaje por el silencio letal de los templarios te ha transformado, aunque sea un poco, suscríbete a Mentes Blindadas, porque seguiremos explorando las verdades psicológicas más profundas de la historia. Mantén la cabeza en alto, protege tu paz interior y recuerda: el silencio no es vacío, es poder esperando a ser descubierto.